Gracias, Karina.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas Ahora tardes. sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿te puedo decir algo antes de comenzar la clase? Sí, decime. Hay algunos chicos que están publicando en el grupo de WhatsApp Que están sin que luz. están ausentes porque la mayoría se han quedado sin conexión a internet. Si querés, te paso los nombres. Sí, decime, acá estoy viendo que me escribió Gustavo. Sí, ya me escribieron varios Bueno, de y forma después, privada. Igualmente, pasame los nombres, no hay ningún problema. Que si bueno, no tienen conexión, obviamente no hay problema, o sea, no es ajeno a ustedes, ¿no? Es una cuestión climática. está Leyes, Les adelanto que en el día, Leyes no tenía problema de conexión, Leyes me escribió y me dijo que entra estaba en más un médico. tarde. Ah, porque me dijo que tenía un turno médico, que no podía venir por eso. Bueno, no sé, ella puso que venía más tarde. Después Bien, de Cecilia Flores, ella tuvo sí, un ya me escribió accidente. también. Bueno, pero Sí, me escribió por ya privado. me escribió, pero le tengo que informar a la doctora obligado después, así que después cuando la doctora me indique le respondo, pero sí, también me escribió. Bueno. Y después está Siri Tomás, que dice que está sin conexión. Mi conexión. Y yo tengo Ujú. anotado ahí en el grupo, dice Dano, pero no sé el nombre. A ver si, Valentina, a ver si lo puso. Valentín es Abate, me parece. Valentina Abate, Lara Tojo. Ellos están todos sin conexión, Agus. Bien, sin conexión. Bueno, yo acá anoté entonces a Cecilia, pero porque es una cuestión particular que está en la clínica. Sí, Lara está sin conexión, Valentín está sin conexión. sí. Después está acá también Gustavo, que me escribió que está sin conexión y que cualquier cosa, Gustavo, si se te complica para estar, quédate tranquilo que después van a tener el acceso a la grabación de esta clase, ¿sí? En caso de que te llegara a complicar, porque también me dijo que está sin luz. ¿Hay alguien más que está en esta situación? Y por ahora en el grupo no lo ha puesto. Bien. Bien, perfecto. Bien, también acá Florencia tampoco tiene internet y con los datos móviles, sí, me imagino debe ser tremendo tener una clase con datos móviles. Por eso les digo, no solo porque en el día de hoy la clase va a estar a mi cargo, sí, el día viernes la doctora Obligado va a dar la clase el día de hoy y va a continuar con los elementos y va a avanzar con los efectos de los contratos y hoy vamos a ver, sí, bárbaro, sí, ay, pero Gustavo, si no tenés batería, si llegara a pasar algo, no hay problema, yo dejo constancia de esto, pero si no, para que te dure la batería, eso es lo que me preocupa, que si les pasa algo no tengan batería, ¿sí? No hay problema, Gustavo, dejo constancia. La verdad es que todo el mundo le está pasando esto que no tiene luz y demás, así que aprovechen la batería por si pasa algo. Claro. No hay problema, Gustavo. En serio, me preocupa eso que después no tengan cómo conectarse. Bien, no prendo la cámara porque se me... Bien. Bueno. Eh, bueno, como les decía, en el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema de integración e interpretación de los contratos, que es lo que les adelanté el día viernes, que era el tema que seguía conmigo, ¿sí? Por una cuestión que hace a lo laboral, la doctora Obligado hoy no puede estar presente, tenía una reunión y va a dar el día viernes, va a continuar con los elementos, van a terminar esta bolilla tan larga que es elementos y van a avanzar con efectos, ¿sí? Son temas muy importantes, presten la atención, ¿sí? Porque ya queda poco para el parcial. Bien, y hay que ir ya como cerrando los temas. La unidad 3, la de elementos, es archi mega importante, ¿sí? Lo han visto que se ha desarrollado todo en clase con la doctora Obligado. Eso no lo pueden dejar de lado. Ya se los he repetido varias veces, pero no está de más decirlo. Los temas que ven con la doctora Obligado, que tienen un desarrollo en profundidad y un desarrollo con un nivel excelente siempre la autora Obligado, eso se lo tienen que saber como el Padre Nuestro, ¿sí?
no pueden dejar de estudiar un tema que hayan visto los días lunes. Más allá de que todo se pregunta, y más y al ser oral, como va a ser oral, siempre que decimos una palabra nos puede llevar a otra pregunta de otro tema, por supuesto, pero recuerden, no dejen de estudiar los temas que se dan los días lunes, ¿sí? Siempre. Nunca dejen de lado esos temas. Como después nos va a pasar, les voy a decir qué contratos, más allá que tienen que estudiarlos todos, qué contratos no pueden dejar de lado para la parte especial. Bueno, ¿cómo venimos bien? ¿Cómo vienen ustedes con la materia? ¿Cómo van? ¿Hay alguna duda en particular? Bueno, han visto la plataforma, está todo publicado. Yo recién publiqué, hice visible la clase de hoy, que, bueno, es prueba. Ahí hay un video que me grabé el año pasado con prueba, hay un PowerPoint. Prueba, al igual que forma, sí, son temas muy concisos, cortos, para poder dedicarle con ese video y con el material que tienen, ya van a ver que prueba y forma es muy accesible para estudiar. La prueba tiene que ver cómo, obviamente, demuestro cómo se acredita, cómo se acredita la existencia, la extensión, la validez de un negocio jurídico contractual que hayamos celebrado, ¿sí? Y ahí vamos a ver en el video, con el PowerPoint, que ese PowerPoint me esmeré un montón. Este que voy a publicar, que vamos a tener en esta clase, no está tan lindo como los demás, porque fue uno de los primeros PowerCase, así que cuando lo complete mejor lo voy a volver a publicar. Tienen todo el material, pero no tan didáctico como lo hacemos siempre, ¿sí? Es medio... Justina, ¿estás levantando la mano? ¿Dónde? Acá estás. Decime. Ahí estoy. No, que ya era una de las que no tenía acceso al campus, lo tuve por un día la semana pasada, te llegué a mandar un mensaje y al día siguiente no tuve más acceso. Pero, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué lo La sacan? verdad no sé, ya se lo avisamos al centro, nos pusieron en una lista, nos pasó con varias materias, hasta hoy sigo sin tener acceso, me fijé, y nada, era eso, para avisar que te llegué a mandar el mensaje, al día siguiente ya no pude entrar más a la materia. Le dije, lo hablé con la doctora Obligado, le digo, los chicos pudieron ingresar todos, porque pensé claro, que porque habían habían hecho ingresado. un par de días de automatriculación, entonces cada uno que quería entrar a la materia que no tenía, pudimos entrar, pero se ve que no sé qué fue lo que Y pasó. les hago que una después... pregunta, ustedes están anotadas en el SIU, ¿verdad? Tanto como Sí, Paula, están anotadas en el sí, SIU, sí. digamos. No es que nadie de los que está acá está fuera de SIU, ¿verdad? No, no, no. Bien, perfecto. No, más que nada porque siempre nos ha pasado que en la última clase se presenta un alumno que no está en el SIU, que no, y en eso la doctora Obligada es muy correcta, y siempre lo hacemos inmediatamente, que en eso nos gusta llevar los listados perfectos, y bueno, como no han tenido acceso, yo no he estado controlando las asistencias al campus. Ahora que me decís esto, Justina, es menos porque no tienen ingresos. Y no tiene ninguna novedad de qué es lo que pasa, cuándo las van a poder incluir. Hola Agus, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Perdón, recién terminé de acomodarme, volví hace un ratito de la facultad y hoy hablé este tema con Secretaría Académica y con los del campus, y me comentaban que en el borrado masivo de algunas materias, porque bueno, le aparecieron muchas materias que no correspondían a muchos estudiantes, también le borraron sin querer a muchos que sí estaban matriculados correctamente, que sí estaban anotados por SIU. Entonces, este es el listado que te contaba Justina, en el que están y que las van a matricular entre hoy y mañana, que ya están prácticamente depurados, y se supone que ya mañana, con toda la suerte, ya estarían y podrían acceder sin problemas. Ojalá que sea así, más que nada como para poder acceder, más allá que sé que ustedes son muy solidarios entre ustedes y se pasan todo el material y demás, no hay como tener el ingreso propio y ver lo que está publicado, ¿sí? Por eso, Totalmente. bueno, espero que pronto las chicas puedan tener acceso y todos los que no puedan también, ¿sí? Sí. De mi parte no puedo ayudarlos en esta gestión, pero en su caso lo que necesiten me avisan. Bien. Bueno, después vuelvo a tomar asistencia. Yo estuve, cuando ingresé, estuve tomando asistencia, pero después seguimos, ¿sí? Así que tengan en cuenta, los temas que han visto conmigo tienen que ver con clasificación, como les dije, es muy importante las diferencias que remarcamos en clase, ¿sí?
Y recuerden, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Porque tal vez los ejemplos que nosotros utilizamos en clase son ejemplos muy básicos, ¿sí? Como para que se pueda comprender, pero a la hora del parcial, el tecnicismo en el habla de todos ustedes para poder rendir es necesario, ¿sí? Vayan practicando, porque ustedes saben que en principio el parcial va a ser oral, tanto para los que van a rendir desde sus casas, porque son personas de riesgo, como para los que vayan a la facultad. Vayan practicando, porque una buena oralidad hace que ya se encuentren firmes y que ya sea más corto el parcial. Vayan practicando, ¿sí? Y no hablen como si lo dijera mi abuela, mi tía, mi mamá, ¿sí? A una respuesta, porque ustedes son estudiantes de Derecho y ya están a la mitad de la carrera, ¿sí? Vayan aprendiendo, no se pide que se hable de memoria siempre, obviamente, porque la memoria no sirve para después el ejercicio profesional, pero sí vayan hablándolo, porque el tecnicismo, sí, decir en cosas muy pequeñas, ¿sí? Decir personas cuando se habla de contratantes, no se dice personas, se dice parte, pero eso se adquiere con el estudio, con el habla, con la lectura. En principio, no sabemos si nos va a dejar el espacio de la facultad el tema del coloquio para que estén varios, por ejemplo, 3 alumnos. No sabemos si lo vamos a poder hacer, ¿sí? Y en principio sí se podía preparar un tema, ¿bien? Pero bueno, todo depende de que si tal vez es un coloquio y así lo dispone la doctora Obligado, puede empezar con una pregunta cada uno. Generalmente siempre preparan un tema, ¿sí? Tengan en cuenta que a veces preparar un tema es como un arma de doble filo. Si no está perfecto, puede ser que eso nos lleve a una laguna, bien, pero generalmente se puede. Igualmente, cuando tengamos definido esta cuestión de la disponibilidad y demás, y cómo vamos a poder estar en el aula, la doctora en su caso va a indicar, siempre lo indica previo al parcial, hace una etiqueta en la plataforma, pone todas las especificaciones de cada parcial en ese sentido, como así también del recuperatorio, las fechas, la entrega de notas y demás. ¿Sí? Y después recuerden que después del parcial inmediatamente, o sea, la instrucción de la facultad es que inmediatamente después del parcial se arranquen las clases, como que no vamos a tener esa semana entre parcial y recuperatorio sin clases, sino que se va a seguir dictando obviamente clases, pero estoy segura que ninguno de ustedes va a ir al recuperatorio, así que no se preocupen en ese sentido. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla para el Power de hoy. Cualquier cosa me dicen. Se corta y demás. Bueno, acá, ahí la veo a Mabel, a Tiago, a Jessy, así que cualquiera, si me levanta el dedo a ver si ven, si se ve bien el Power, ¿sí? Bárbaro, genial. Gracias, gracias. Bueno, como les adelanté ya la semana pasada, el próximo tema que nosotros íbamos a ver juntos es interpretación e integración de los contratos. Más allá de esta clase, el día viernes se va a hacer visible el material y demás, y van a tener también un video de la doctora Riera, ¿sí? Que también es docente de esta casa de estudios y también desarrolla el tema de interpretación e integración, pero ya vamos a tener este marco de todo lo que integra lo que es la interpretación y la integración. Cuando hablo de interpretar, tiene que ver buscar el sentido, ¿sí? Entender, desentrañar el sentido de lo que las partes hayan llevado a la jurisdicción en el caso de interpretación cuando hablamos del derecho contractual. Si hablamos de integración, es el artículo que la semana pasada nos preguntaba Martín, el artículo 964, que tiene que ver con completar este acuerdo que hayamos celebrado, ¿sí? Frente al silencio de las partes en ciertas cuestiones que hacen a nuestro contrato, ¿sí? Cómo se completa este acuerdo para que sea autoválido, ¿sí? La idea, y ustedes están en este momento capacitándose en el camino de construcción del conocimiento a los fines de ser futuros profesionales. Y con las herramientas que les va a dar la materia, el día de mañana ustedes van a ser los encargados de redactar en los contratos a aquellos clientes que vayan a su estudio. Y con las herramientas que nos brinda la materia, ustedes tienen que lograr hacer un contrato válido, suficiente, autosuficiente, que se valga por sí mismo,
que no tenga que recurrir a nada más que a la forma de expresión de esa voluntad común de los contratantes. Pero ustedes van a ser los encargados de elaborarlos, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio de la profesión, los van a ir a consultar para la realización de un contrato, para armar ese esqueleto y luego el día de mañana lo van a firmar las partes. Y ustedes, con las herramientas que les va a dar la materia, van a hacer que ese contrato sea autosuficiente, ¿sí? Porque si no es suficiente por sí mismo, voy a tener que recurrir a las herramientas del artículo 964 para integrarlo, ¿sí? Por eso la idea es que ustedes, cuando el día de mañana sean profesionales que se encarguen, por ejemplo, de la parte contractual, tengan en cuenta que el contrato que ustedes hagan tiene que ser válido y completo, suficiente, bastarse por sí mismo, ¿sí? Sin necesidad de recurrir a nada más. Pero vamos a empezar primero con la interpretación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de interpretar, tenemos que tener en cuenta que hay varios significados, como prueba, como forma, sí, lo hemos visto, pero cuando hablamos de interpretar en el derecho contractual tiene una significación. Si nosotros buscamos en un diccionario qué es interpretar, tiene que ver con entender, con dar claridad, ¿sí? Pero acá en el derecho contractual, cuando hablamos de interpretación, tenemos que tener en cuenta que debemos partir de la premisa que hay un conflicto, ¿sí? Que hay un conflicto en el entendimiento del acuerdo celebrado. Por ende, las partes son las que van a convocar a la jurisdicción, las partes son las que van a someter a un proceso judicial a los fines de poder dar claridad, ¿sí? De eliminar este conflicto en cuanto a la interpretación de la voluntad común que se plasmó en este contrato, ¿sí? Porque la función de la interpretación, tenemos que saber que es una función en materia contractual que implica el desentrañar el verdadero sentido del contrato, ¿sí? Interpretar en materia contractual tiene que ver con esto, con desentrañar el verdadero sentido del contrato. ¿Y de quién va a ser esta función? ¿De quién va a ser esta tarea? Va a ser del juez. Bien, y yo ya les decía que tenemos que partir de la premisa del conflicto, porque si no hay conflicto, si no es convocada la jurisdicción, el juez no tendría que cumplir esta función. ¿Por qué? Porque el juez es un tercero ajeno a nuestro contrato. Por ende, no podría entrometerse en estas cuestiones que son privadas de los contratantes, salvo que, obviamente, afecte de modo manifiesto el orden público. Sí, en los demás casos, si no es convocada la jurisdicción por los contratantes, el juez nada tiene que interpretar respecto de nuestra contratación, ¿sí? Porque es una contratación privada y como principio general los contratos tienen efectos para las partes, más allá de que luego van a haber con el autor obligado ciertas excepciones. ¿Bien? Pero en principio y general, los contratos solamente van a ser válidos para las partes y van a tener efectos para las partes. Y si no partimos de la premisa de que hay un conflicto en cuanto a la interpretación de la voluntad común de los contratantes, el juez nada tiene que interpretar, ¿bien? Porque es un tercero ajeno a la contratación y solo procederá en cuanto a la función interpretativa que el legislador le brinda al juez cuando sea convocada por las partes o cuando afecte de modo manifiesto el orden público, ¿sí? En esos casos, y eso tiene que ver con las facultades de los jueces. Recuerden que el artículo nos dice facultades de los jueces, pero el contenido nos dice que los jueces no tienen facultades, porque no se pueden intrometer en estas cuestiones privadas como son las contrataciones entre los particulares, salvo cuando sea convocada por las partes o cuando afecte de modo manifiesto el orden público, ¿sí? Por esta función que tiene el juez. Pero si no hay conflicto, si no tenemos ningún problema en cuanto a la interpretación y el entendimiento de nuestro contrato, el juez no va a interpretar nada, ¿sí? Porque solo interpreta si es convocado por las partes frente a un conflicto que se genera en cuanto a la interpretación o el entendimiento del texto de nuestro contrato, ¿sí? Esa va a ser la tarea del juez. ¿Y cómo vamos a analizar estos artículos del artículo 1061 al 1068? Primero vamos a estudiar las reglas de interpretación, ¿sí? Artículo 1061, 1062. El 1062 más que una regla es la excepción,
¿sí? Entonces, primero nosotros vamos a estudiar las reglas de cómo debe interpretar el juez. Después vamos a estudiar las fuentes a las que va a recurrir el juez para interpretar, teniendo en cuenta las reglas de interpretación. Y por último vamos a terminar con los principios con los que el juez va a tener que cumplir esta función, ¿sí? Este va a ser el esquema de la clase. Y ese es el esquema que ustedes tienen que utilizar para poder estudiar justamente este tema de integración. Primero, cuáles son las reglas que va a tener que tener en cuenta el juez al momento de interpretar, cuáles van a ser las fuentes a las que el juez va a tener que acudir para interpretar, y por último, los principios que va a tener que tener en cuenta el juez nuevamente para interpretar, para desentrañar el verdadero sentido de nuestro contrato. Por supuesto, cuando hablamos de la regla de interpretación, es primero y principal teniendo en cuenta la intención común y la buena fe. ¿Sí? Desde la clase número 1 se ha repetido de manera constante el hecho del principio de actuación de buena fe. La buena fe, tanto al momento de la celebración, de la ejecución, hasta inclusive antes, en las tratativas contractuales. El principio de buena fe es un principio de actuación que se impone al contratante y al futuro contratante en el caso de que estemos frente al estadio de las tratativas, ¿sí? Porque no solo es al momento de celebrar y de ejecutar, sino también cuando estamos en camino a los fines de poder lograr una contratación. ¿Sí? La buena fe es un principio medular en materia contractual que ustedes no se deben olvidar eso. Entonces, el juez va a interpretar teniendo en cuenta la intención común y obviamente el principio de buena fe. Cuando hablo de la intención común, tengan en cuenta que tiene que ver justamente la intención que las partes, que los contratantes quisieran plasmar en su contrato, ¿sí? Entendiendo que determinadas manifestaciones, determinadas conductas iban a surtir determinados efectos. No implica que el juez, obviamente, que sea un vidente, ¿sí? Sino teniendo, el juez debe recurrir a la fuente madre, ¿cuál va a ser la fuente principal a la que va a recurrir? Sí, sé que todavía no llegamos a fuente, pero ustedes, ¿sí? ¿Qué consideran ustedes que es la fuente madre de interpretación para el juez? ¿Cuál es la fuente a la que va a tener que recurrir para interpretar? La La ley. ley. No. El contrato. El contrato. ¿Lo dijo Tiago o no? Sí, creo que lo dijo Sí. Tiago. Sí. Venís estudiando mucho, Tiago, muy bien, siempre las respuestas muy correctas. Exactamente, es el contrato. Esta es la fuente madre que va a tener el juez para interpretar, porque es lo que las partes celebraron. Esa es la intención común. Ahora bien, el juez va a tener que analizarlo teniendo en cuenta esa intención común que se plasmó en el contrato, siguiendo obviamente pautas objetivas, ¿sí? No aplicando pautas subjetivas porque el juez no es vidente. Es obviamente un profesional de derecho que va a tener que aplicar obviamente todo su conocimiento, pero teniendo en cuenta, sí, esa intención común que han tenido los contratantes, presuponiendo esto que les digo, que determinadas manifestaciones iban a surtir determinados efectos, ¿sí? Y en base a eso lo celebraron. No quiere decir que el juez deba como entender más allá o que sea un vidente en ese sentido, sino que en base a lo que las partes plasmaron, tener en cuenta que esto iba a producir esto, siempre en el caso concreto, ¿sí? Es difícil en este momento cómo aplicar el contenido. Yo entiendo que es difícil porque es demasiado abstracto, pero tengan en cuenta que la pauta de interpretación, la regla de interpretación que tiene que tener el juez es la intención común, que por supuesto surge no solo de la lectura de lo que las partes hayan plasmado en su contratación, sino también de las actitudes y demás, y de las conductas que hayan tenido los contratantes. Siempre teniendo en cuenta la buena fe y el principio objetivo que debe tener el juez para poder interpretar. No interpreta de forma subjetiva, ¿sí? Lo tiene que interpretar de forma objetiva, atendiendo a la intención común y a la buena fe. Sí, por supuesto, el juez tiene que exigirles la actuación de buena fe, ¿sí? El hecho de esta buena fe hace que los contratantes tienen que actuar de determinada manera por el principio de buena fe, ¿sí? Frente a determinadas situaciones, el contratante, ¿sí?,
no teniendo en cuenta los subjetivos, sino teniendo en cuenta el objetivo, esto que les digo. Por el principio de buena fe, frente a esta situación, el contratante tendría que haber actuado de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, tendría que dar aviso de alguna situación, tendría que haber llamado a un profesional, pero no como una cuestión subjetiva, sino justamente puramente objetiva. El juez entender la intención común, analizarlo frente al marco de buena fe y obviamente siguiendo pautas de tipo objetiva, ¿sí? Por supuesto, el contrato tiene que ser analizado en un contexto histórico, bien, el lugar en donde se celebró, la terminología, ¿sí? No es lo mismo celebrar un contrato de determinadas cuestiones acá en Mar del Plata que tal vez en Francia, ¿sí? Fíjense, en Argentina que en Estados Unidos. Es distinto el contexto, la terminología y los términos en que se celebra. Por eso mismo se debe entender el momento histórico, el contexto, el lugar, la terminología, no solo lo que el juez puede tener en cuenta siguiendo obviamente este instrumento en donde las partes hayan volcado, expresado, manifestado esta voluntad común que hace que ese contrato nazca, ¿sí? Siempre, como les decía, lo más objetivo posible, exigiendo buena fe y razonabilidad, que va de la mano esta buena fe y esta razonabilidad, ¿sí? Por lo tanto, la tarea de interpretación saben que es pura y exclusivamente del juez. ¿Cuándo? Cuando se genere un conflicto en cuanto al entendimiento de una o de todas las cláusulas de nuestro contrato, y siempre y cuando esa sea convocada a la jurisdicción. El juez es un tercero ajeno al contrato y por lo tanto no va a poder intrometerse en este acuerdo, salvo cuando tenemos un problema entre, por ejemplo, no nos ponemos de acuerdo en el lugar en que tendría que haber sido devuelta, celebramos, por ejemplo, un contrato de comodato, supongamos, ¿sí? Que tiene que ver con ese préstamo de uso y goce, ¿sí? Nada más, en donde yo le digo a Mabel, te voy a prestar, por ejemplo, podría ser mi Código Civil y Comercial, que es el que me regaló mi abuela en el año 2015 y que está firmado por los docentes que me tomaron el último parcial, ¿sí? Para mí ese código es irreemplazable, entonces, ¿sabes qué, Mabel? Te lo voy a prestar para ir a rendir un parcial, pero vos después me lo devolvés. Celebramos el contrato bárbaro, pero después no nos podemos poner de acuerdo en el lugar en donde Mabel me lo tenía que restituir a mí. Yo decía que era en Colón y San Luis y ella decía que era en San Martín y La Rioja, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente al conflicto que se genera, podemos convocar a la jurisdicción para que sea el juez el que determine, ¿sí?, la intención común que teníamos con Mabel, la buena fe que teníamos con Mabel, ¿sí? Se entiende así, es un ejemplo muy básico, ¿sí?, que les doy para que más o menos entiendan en estas cuestiones, ¿sí? Acá el juez va a tener que interpretar lo que nosotras con Mabel quisimos celebrar, la intención común, la buena fe, la razonabilidad que debemos tener, y obviamente siempre lo más objetivo posible, ¿sí? Ahora bien, este es el principio general, ¿sí? Estas son las reglas de interpretación como principio general, la intención común, la buena fe, la razonabilidad, las pautas objetivas. Ahora bien, la excepción en cuanto a la interpretación es la interpretación de tipo restrictiva. La interpretación de tipo restrictiva interpreta, ¿sí?, teniendo en cuenta la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. Si digo sí o si digo no, el juez lo tiene que interpretar de esa forma. No puede interpretarlo de otra manera. No puede tener en cuenta la intención común o demás, ¿sí? Debe tener en cuenta lo que plasmamos de forma expresa en nuestro contrato, ¿sí? A eso hace referencia. Interpretación restrictiva, por ejemplo, tienen en las cartas, ¿dónde está dispuesta la interpretación restrictiva? En las disposiciones legales hay ciertas disposiciones que nos dicen esto se interpreta de forma restrictiva. El mismo legislador ha dispuesto que determinadas cuestiones se interpretan atendiendo a la literalidad de los términos, como es, por ejemplo, las cartas de intención, ¿sí? El mismo legislador es el que ha dispuesto en el Código Civil y Comercial que las cartas de intención se interpretan teniendo en cuenta la literalidad de los términos utilizados.
no la intención común, sino los términos que nosotros utilizamos, ¿sí? También se puede interpretar de forma restrictiva cuando se haya pactado por los contratantes, ¿sí? Decimos, con Mabel, dijimos este contrato se interpreta, esta cláusula se interpreta de forma restrictiva. Entonces, el juez va a tener que, bueno, es lo que las partes plasmaron y por lo tanto no puedo recurrir a la intención común. Interpretación restrictiva es lo mismo que la interpretación auténtica. No sé a qué te referís, Cami, con interpretación auténtica. ¿De dónde lo leíste? Si querés activarte el micrófono no tengo problema. Lo leí del manual de Noemí Nicolau. Sí, y cuando habla de interpretación auténtica, ¿qué tiene que ver con lo que Porque auténticamente las partes quisieron plasmar como claro, esa sería ella la interpretación? lo propone como un sinónimo, pero no estaba segura si lo entendí bien, por eso te consultaba. Pues sí. La verdad es que no había tenido en cuenta esta definición que vos me das, pero podría decir que es auténtica porque no va a ser entendida por el juez de modo distinto, digamos. Es esa y nada más. Es la única interpretación que se le puede dar porque porque tengo que atender a la literalidad de los términos, ¿sí? Si pusimos que es blanco, no puedo deducir que las partes en realidad quisieron poner un blanco mate, sí, es blanco, nada más, ¿se entiende? Podría llegar, sí, obviamente no me voy a poner a cuestionar lo que haya expresado en el manual Nicolau, ¿no? Pero no lo había leído, así que sí, podría entenderse de ese sentido, sí, exacto. Sí, tiene que ver con lo auténtico por ahí, es lo que no va a ser modificado cuando lo interprete el juez. Porque si partimos de la premisa del conflicto en cuanto a la interpretación, la intención común, el juez puede llegar a entenderlo distinto a lo que plasmamos en el contrato, a la literalidad del término. Ahora bien, la interpretación restrictiva es lo que dice y es lo que dice, no puedo interpretarlo de otra forma. Un paréntesis que me olvidé de marcarlo al principio. Cuando hablamos del artículo 1061 a 1068, estamos hablando de las pautas, de las reglas, de los principios, de las fuentes de interpretación en los contratos de tipo paritarios, ¿sí? Para contratos que se hayan celebrado entre contratantes en igualdad de condiciones, ¿sí? Distintas va a ser la interpretación cuando hablemos de contratos de tipo de consumo, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta porque después cuando se vea contrato de consumo, las reglas de interpretación para esos tipos de contrataciones es distinta que para la interpretación de los contratos de tipo paritario, ¿sí? Principalmente tiene que ver por los roles de las partes del contrato, ¿sí? No es lo mismo interpretar un contrato entre partes iguales, entre Camila y Tiago, que entre Movistar y Tiago, ¿sí? No es lo mismo interpretarlo. Entonces, las reglas de interpretación que se van a aplicar en una o en otras contrataciones distintas. Si hablamos del artículo 1061 a 1068, tengan en cuenta que estamos hablando de las reglas de interpretación de los contratos de tipo paritarios. Distintas van a ser las reglas que vamos a entender cuando hablemos de los contratos de consumo, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las reglas de interpretación en el contrato paritario, que va a ser el juez justamente el que deba interpretar? La intención común, la buena fe, la objetividad, ¿sí? Cuando hablamos de la excepción a este principio general, es la interpretación de tipo restrictiva, es decir, la interpretación que atiende la literalidad de los términos que hayan utilizado los contratantes al momento de plasmar su intención común, ¿sí? Pero más allá de eso, más allá de que estos artículos solamente nos van a dar reglas, pautas, principios y fuentes de interpretación para los contratos de tipo paritario, en este caso el legislador va a ser tajante y en este artículo 1062 nos dice que cuando se trate de aquellas obligaciones que disponga el predisponente o el proveedor en los contratos de adhesión y en los de consumo, sí, no van a ser aplicables la interpretación de tipo restrictiva. ¿Por qué? Porque justamente si el predisponente impone una obligación de tipo de interpretación restrictiva, sí estoy afectando aún más la debilidad que ya tiene el que se adhiere, el que contrata, ¿sí? Siguiendo estas reglas. ¿Se entiende esto?
es porque lo que justamente el legislador lo que trata y refuerza cada vez que puede en el texto de las normas es justamente la protección al débil en estos tipos de contrataciones, ya sea en la de adhesión o ya sea en la de consumo, ¿sí? Si las partes aún así lo hayan dispuesto, si en el contrato, y por más de que yo lo suscribí, si luego recurro al juez, el juez no va a interpretar de forma restrictiva esa cláusula cuando yo me adherí o cuando yo soy el consumidor, porque se entiende que estoy obviamente afectando aún más la debilidad que yo tengo en esa contratación, ¿sí? Cualquier cosa me van diciendo. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Me van diciendo cualquier cosa, ¿sí? Por lo tanto, ya nosotros vimos el principio general que tiene que ver con la intención común, la buena fe, la objetividad siempre de la función jurisdiccional, ¿sí? En todos los casos el juez tiene que ser objetivo, ¿sí? La excepción es la interpretación de tipo restrictiva. Atiendo la literalidad del término que hayan utilizado. Luego, como les dije, nosotros ya vimos las reglas, ahora lo que vamos a estudiar es la fuente, ¿sí? Como bien dijo Tiago, la fuente, ¿sí? No sé quién me habló. Antes No que lo veo. siga, yo, Estefanía. Sí. La Estefanía. interpretación de tipo restrictiva, ¿sí o sí tiene que estar expresada en el contrato? Sí. O sea, Sí, exactamente. Tiene que estar plasmada, porque si no, sigo el principio general. Pero tiene que estar plasmada por los contratantes de forma expresa o en los casos en que la norma lo establece, y en ese caso no podemos interpretar de otra forma. Cuando el legislador nos impone en el artículo esa interpretación, no puede ser dejado de lado por las partes, como es en las cartas de intención. No, los contratantes no pueden poner en las cartas de intención se interpreta teniendo en cuenta la intención común, no, porque ya el legislador dispuso una forma de interpretación mucho más gravosa, que es la atendiendo a la literalidad de los términos. ¿Se entiende? sí. Sí, perfecto. Como ya les dije y como bien nos respondió Tiago, ¿cuál es la fuente que va a tener el juez al interpretar? Justamente el contrato. Es a lo que va a recurrir, porque ese le va a dar las herramientas al juez para interpretar. Obviamente le tengo que sumar las reglas, las pautas, los principios y demás, pero la fuente principal es el contrato. Y fíjense que estos 3 artículos nos va a establecer, nos va a indicar cuáles van a ser las fuentes, teniendo en cuenta que la fuente principal es el contrato. Lo primero que el juez va a tener, ¿cuál va a ser la fuente? Obviamente de ese contrato, está contenido en ese contrato justamente las palabras que van a haber empleado las partes en esa contratación. ¿Y qué interpretación le tengo que dar a esas palabras? La interpretación, el sentido, el significado que le da el uso general, salvo que tenga un significado particular, específico, que le otorgue la ley o que las partes hayan dispuesto. Para esto es este significado, ¿sí? Muchas veces nos pasa que de provincia hay términos de una provincia a otra, hay términos que acá en Buenos Aires se utiliza de una forma, y en Santa Fe de otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, a las palabras yo las debo entender, les debo dar el significado que le da el uso general. Ahora bien, la excepción es que, obviamente, esa palabra tenga un significado especial para la ley, ¿sí? O un significado que nosotros como contratantes hayamos dispuesto. Este término para este contrato implica tal cosa. ¿Sí? A eso es a lo que hace referencia. Primero yo debo entender las palabras que haya plasmado en mi contrato, teniendo en cuenta el uso general que se le da a esa palabra, ¿sí? Ahora bien, hay excepciones. ¿Cuáles van a ser? Cuando les da una terminología distinta a la ley, o cuando las partes nos hayamos puesto de acuerdo para que esa palabra tenga un significado distinto, o cuando los usos o las prácticas del lugar de celebración les da otro significado, ¿sí? Nos pasa muchas veces eso, que acá en provincia de Buenos Aires tiene un significado una palabra y en Mendoza tal vez otro. Por eso mismo como principio general es el uso general, ¿bien? Las palabras, lo que significa de forma general. Después puede variarse el significado, pero teniendo en cuenta estas cuestiones. A ver el chat. No hay problema, Florencia, no hay problema. Yo puse que yo lo dejé acá, constancia.
Sí, aquel que está conectado con el dato móvil, la verdad es que no hay problema, para nada, por favor. Lo mismo para signos, para expresiones no verbales, bien, esto que les decía, no solo atender lo expresamente plasmado en nuestro contrato, sino también las conductas que hayan tenido los contratantes, las expresiones no verbales, los signos, eso también va a ser una fuente de interpretación del juez. Bien. ¿Y cómo debe interpretar el juez? Si ustedes muchas veces han visto, y generalmente es así, en nuestro contrato hay distintas cláusulas, ¿no? La cláusula primera, cláusula segunda, cláusula tercera, ¿sí? Y demás. El juez, cuando interpreta ese contrato, lo va a hacer de forma contextual, ¿sí? No va a analizar la cláusula número 1 alejada o de forma aislada de la cláusula número 10. No, las va a interpretar de forma contextual a todas las cláusulas en sí mismas, ¿sí? Porque una tiene que ver con la otra y demás, no de forma aislada, ¿sí? La cláusula 1 no la va a analizar solo esa y después le va a dar una interpretación distinta a la cláusula 10, sino que para tener una interpretación común, obviamente debe interpretar de forma contextual, ¿sí? Por lo tanto, la fuente de interpretación es la fuente que nos va a dar lugar a que el juez interprete es el contrato. Y en el contrato va a tener que interpretar, va a tener que recurrir al significado de las palabras. ¿Cuál es el método para poder entender el significado de las palabras? El significado que le da el uso general. Salvo que la norma, la ley, establezca un modo de un significado distinto, que las partes le hayan pactado un significado distinto, o que los usos y las prácticas del lugar de celebración le den un significado distinto. Además, el juez debe interpretar de forma contextual, es decir, vinculando todas las cláusulas, entendiendo como un único contrato, no de forma separada, ¿sí? Y además, el último artículo de Fuentes nos dice que cuando el significado de las palabras no fuera suficiente, no es suficiente, cuando ese significado de las palabras interpretado de forma contextual no es suficiente para dar claridad a este conflicto que se ha generado, debo tener en cuenta las circunstancias en las que se celebró ese contrato, la conducta de las partes inclusive posterior a la celebración, la naturaleza y la finalidad del contrato, ¿sí? Todo esto, todas estas son las fuentes a las que el juez va a tener que recurrir para poder dar claridad, para poder desentrañar este conflicto que se ha generado entre los contratantes al momento de interpretar justamente el contrato que celebraron. ¿Sí? Siempre recuerden, tiene que partir de la premisa de un conflicto para que el juez pueda interpretar. Siempre como principio general, atendiendo la intención común, la buena fe, la objetividad. ¿A dónde debo recurrir? A nuestro contrato. Bien, ¿para qué? Para darle significado a las palabras de forma contextual, y si aún esto no me alcanza, no es suficiente para poder dar claridad a este conflicto generado, voy a ir a las circunstancias, a las conductas, a la naturaleza y a la finalidad del contrato. Si todo esto hace a la interpretación. Por lo tanto, ya estudiamos las reglas, ya estudiamos las fuentes, ahora tenemos que estudiar lo que son los principios, perdón. No hay problema, Karina, no hay problema. Sí, aquel que tenga datos, no hay problema. La verdad es que con este problema de conexión, de que se quedaron sin luz, no hay problema, no es necesario que estén. Yo esto después lo manifiesto a la doctora Obligado, yo les puse el presente, ¿sí? Acá un ejemplo de uso general, ¿sí? Fíjense, esto siempre me lo enseñó cuando yo fui alumna de la doctora Riera y por supuesto también de la doctora Obligado. Los signos no verbales del uso general. Acá, por ejemplo, como sucede también en otros lugares de lo que es Argentina, levantar la mano significa justamente la manifestación de voluntad de celebrar el contrato de transporte de colectivos. No cuando pago, sino el contrato se celebró cuando levanté la mano para pagar el colectivo. Es un signo, obviamente, que tiene en nuestro lugar, en nuestro país, un significado distinto que tal vez lo que se tenga en Estados Unidos. En Estados Unidos no es necesario, no sé, desconozco. Les digo un ejemplo como para que ustedes tengan en cuenta esto. La interpretación que le debe dar el juez contextualmente.
teniendo en cuenta el lugar de celebración, la intención común, los signos inequívocos, las conductas de los contratantes, cuando obviamente los signos no verbales, ¿sí? Principalmente también, a eso también debe recurrir el juez. El juez tiene que interpretar de forma general, ¿sí? Siempre estamos hablando de contratos de tipo paritario. Interpretaciones distintas van a haber luego en la interpretación de los contratos de consumo, por ejemplo. ¿Sí? Por eso yo les decía en el principio, el contrato tiene que ser autoválido, ser claro, ser suficiente, ¿sí? Para que no se deba convocar la jurisdicción y incluirse un tercero que no fue quien suscribió esos contratos. ¿Bien? Para eso ustedes se preparan, para el día de mañana poder celebrar, poder confeccionar, ¿sí? Diagramar, proyectar un contrato que sea suficiente y válido, y seguramente el día de mañana sus clientes no tengan que convocar a la jurisdicción para desentrañar un conflicto que se haya generado por la interpretación de una cláusula del contrato, ¿sí? Pero justamente este es el espacio para que ustedes se hagan de esas herramientas, ¿sí? Y por último, en cuanto a interpretación, tiene que ver con los principios, ¿sí? Nosotros ya sabemos que partimos de la premisa, ya sabemos cuáles son las reglas, que es la intención, la buena fe, la objetividad, la fuente justamente tiene que ver con el contrato, las palabras, las circunstancias, el contexto, la interpretación de tipo global, pero el juez además debe interpretar teniendo en cuenta estos principios. El principio de conservación, el principio de confianza, y también nos da una pauta objetiva cuando hablamos de las expresiones oscuras. Van a saber que el principio de conservación va a ser uno de los principios que más vamos a recurrir a lo largo de toda la materia. ¿Por qué? Porque el juez siempre tiene que interpretar atendiendo justamente a la conservación del acto jurídico. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si tiene dudas sobre la eficacia o no de un contrato o de una cláusula, por ejemplo, debe interpretarse en el sentido favorable. ¿A los fines de qué? De darle validez, ¿bien? Porque justamente, como las partes son libres para contratar, sobre qué contratar, cómo contratar, con quién contratar, una vez que contrataron, ¿sí? Ese contrato va a ser obligatorio para las partes y por lo tanto va a ser como la ley misma para ellos. ¿Bien? Y teniendo en cuenta todos estos principios de autonomía, de libertad de contratación, de autodecisión, de autodeterminación y demás, una vez que celebraron es obligatorio. Y como todo contrato, lo que se debe obviamente priorizar es la validez de ese acto jurídico, es la conservación de ese acto jurídico, ¿sí? Por la función además económica que tienen en los contratantes ese acuerdo que se haya celebrado, ¿sí? Si hay duda, obviamente no tiene que afectar de modo manifiesto ningún derecho, obviamente ni tampoco el orden público, pero si hay duda en cuanto a si el contrato es válido o no, si es eficaz o no, el juez le tiene que dar el sentido de la validez, de la eficacia de ese contrato, ¿sí? Lo mismo que para una cláusula, puede ser que todo el contrato no, pero hay una cláusula que ahí está en duda en cuanto a la eficacia o no, bueno, la interpretación que le debe dar es en el sentido de la validez. Bien, cuando hablamos de la protección de confianza, sí, siempre lo que el juez va a tener que interpretar es justamente protegiendo la confianza y la lealtad que los contratantes se deben recíprocamente. Y fíjense que el legislador mismo nos dice, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídica relevante propia y previa y propia del mismo sujeto. Esto tiene que ver justamente con la teoría de los actos propios, que no debo ir en contra de los actos que obviamente efectué, ¿sí? No puedo ir en contra de mis propios actos, ¿sí? La lealtad y la confianza que como contratantes tuvimos al momento de obligarnos, al momento de celebrar el contrato, bien, no puede ir obviamente luego en contra con un acto que yo efectué de forma posterior, por ejemplo, ¿sí? Por eso el legislador es tajante en esta cuestión, ¿sí? Es inadmisible cualquier conducta contraria a las manifestaciones que yo he volcado en nuestro contrato, ¿sí? Porque eso es ir en contra de mis actos propios. Dije que iba a cumplir, no lo hice, es ir en contra de mis actos propios, por ejemplo, ¿sí? Y por último, nos habla de las expresiones oscuras del artículo 1068, ¿sí? Y nos dice que cuando, a pesar de
que de todas las reglas, de todas las fuentes, de las pautas, de los principios que el código nos ha dado para poder eliminar el conflicto que se ha generado entre los contratantes, si aún persisten dudas, nos da dos pautas objetivas. Si el contrato es a título gratuito, ese contrato que está en conflicto en cuanto a la interpretación, el juez va a tener que interpretarlo en el sentido que sea menos gravoso para el obligado. Si hablamos del gratuito, implica, ¿se acuerdan que era título gratuito? Sí, que no había sacrificio de una de las partes. Bien, solo beneficios para una, independientemente de su sacrificio. Exactamente. Exactamente, muy bien Martín, exacto. A eso hacemos referencia. Y como solo uno es el que se sacrifica, solo uno es el obligado en ese sentido, sí, la interpretación que debe hacerse frente a ese contrato es en el sentido que sea menos gravoso para el obligado. ¿Bien? Y si hablamos, dice el código, luego nos dice que si estamos haciendo referencia a un contrato a título oneroso, ¿qué era el oneroso? A ver. ¿Qué Cuando había... que el A ver. Perdón. Cuando el sacrificio era de ambas partes, el sacrificio, había un cambio en el patrimonio de ambas partes. Exactamente. Recuerden que no solo es sacrificio, sino también ventajas, ¿sí? Para sumar, para completar. Tiene que ver con ese juego de sacrificios y ventajas. Sacrifico algo porque recibo una ventaja, ¿sí? Siempre como denle ese marco, sacrificio y ventaja. A diferencia del gratuito, que solo uno se sacrifica y solo uno se beneficia, ¿sí? Eso es importante para sumarle, nada más, pero está perfecto, ¿sí? Si es a título oneroso, como hay sacrificios y como hay ventajas de tipo mutua, el sentido que le debo aplicar es el sentido que sea equitativo para los intereses de las partes. Como los dos se sacrifican, como los dos tienen ventajas, si teniendo en cuenta, habiendo aplicado todas las pautas, las fuentes, los principios, y aún así persisten dudas, bueno, voy a tener que interpretarlo, el juez va a tener que interpretarlo teniendo en cuenta justamente lo equitativo en cuanto a los intereses de las partes, ¿sí? A eso hace referencia este artículo de expresiones oscuras. Nos da una pauta objetiva de interpretación. Bien, eso en cuanto a interpretación, ¿sí? Hablamos de las reglas, hablamos de las fuentes, hablamos de los principios. Siempre recuerden que debemos partir de la premisa de conflicto, y el encargado de interpretar justamente tiene que ser el juez, ¿sí? Siempre. Bien, no interpreta otro, interpreta el juez. ¿Cuándo? Cuando es convocada la jurisdicción o frente a obviamente, a que el orden público se ve afectado de modo manifiesto, ¿sí? Se hacía eso también lo pueden vincular con objeto. Estefanía, decime. Profe, ¿puede repetir lo de protección de la confianza? Porque justo ahí se me cortó el audio. No hay problema, sí. Cuando hablamos de la protección de la confianza y de la lealtad, justamente que el juez no se puede apartar de la confianza y la lealtad que las partes tuvieron, que quisieron plasmar al momento de celebrar el contrato, ¿sí? Y que justamente teniendo en cuenta esta lealtad, esta confianza que los contratantes tuvieron al momento de celebrar el contrato, no admite, fíjate que es muy tajante en ese sentido el legislador, no admite una conducta que sea contraria a las manifestaciones que volcamos en nuestro contrato, porque eso sería ir en contra a los actos propios, ¿sí? Dije que iba a hacer esto, que se le iba a dar este sentido, que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro. Después no va a admitir el juez en cuanto a la interpretación una conducta que sea contraria a lo que yo manifesté en este contrato, porque si no iría contra a mis actos propios. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Un ejemplo que siempre veíamos y que siempre aplicábamos, que también se relacionaba con objeto, lo hacíamos con el alquiler, con la locación, ¿sí? Que en realidad sería más un arrendamiento, digamos, de algún campo y lo utilizaban para lo que era la cosecha y la siembra lo ponía directamente inclusive con el término científico de tener, por ejemplo, plantas de marihuana, ¿sí?
eso se trata, más allá de que es un objeto prohibido, afecta de modo manifiesto el orden público, ¿sí? Entonces, en ese caso, el juez tiene que, de forma oficiosa, entrometerse en ese contrato, ¿sí? Más allá de que sea privado, ¿bien? Se trata de una cuestión que, además de tener un objeto prohibido, afecta de modo manifiesto el orden público. Entonces, en ese caso, el juez sí tiene facultades, ¿bien? Porque recuerden siempre que el artículo de facultades de los jueces nos dice facultades de los jueces, pero adentro nos dice los jueces no tienen facultades, ¿bien? Y por último, una vez que nosotros tenemos en cuenta la interpretación, que es una función única y exclusiva del juez, vamos a hablar de la integración. ¿Sí? Es ese artículo que la semana pasada Martín nos decía que es complejo para estudiar, que es medio difícil, y sí, es medio difícil cuando no entendemos muy bien de qué estamos hablando. Como principio general, como yo les decía, ustedes van a ser justamente los profesionales que van a contar con las herramientas para hacer un contrato completo, suficiente, ¿sí? Perfecto, ¿bien? Por ende, no van a tener ustedes como futuros profesionales estos problemas, pero muchas veces pasa que los contratantes celebran un contrato y no ponen ciertas cuestiones, ¿sí? Entonces, frente a ese vacío, frente a esa laguna que se tiene en ese contrato, debo acudir al artículo 964, que es el que nos va a establecer justamente las pautas de a dónde yo debo recurrir para completar, para determinar el contenido de nuestro contrato. Primero y principal, se va a completar, se va a integrar nuestro contrato con las normas disponibles. Son aquellas normas que las partes no pueden dejar de lado. Si celebramos un contrato de donación de una cosa o mueble registrable y no establecimos la forma en que va a ser celebrado ese contrato, por supuesto que debemos recurrir al artículo 1552 que nos dice que tiene que hacerse por escritura pública. No puedo pactar otra cosa, porque se trata de un contrato solemne absoluto. Bien, si como contratantes no determinamos la forma de celebración, la forma de ese contrato, se va a completar con la norma indisponible que tiene que ver justamente con el realizarlo a través de la escritura pública. ¿Sí? ¿Se entiende en ese sentido la norma indisponible? Bien, aquella que no puede ser dejada de lado por las partes, ¿sí? Más allá de que si deja de lado esta norma indisponible, el contrato no tendría efecto alguno, por ejemplo, en el contrato de donación de cosa mueble o inmueble registrable o inmueble, ¿sí? Si no se celebra bajo escritura pública, el contrato no nace. Una vez que yo tengo que recurrir a la norma indisponible, también puedo recurrir para integrar a ese contrato, primero y principal a la norma indisponible. Primero y principal, y esa no puede ser dejada de lado por las partes. Supongamos que para rellenar este vacío, para completar nuestro contenido, no haya ninguna norma disponible. Bueno, voy a ir a las normas de tipo supletoria. Como lo dice la palabra, suple la manifestación de las partes, rellena ese vacío que hayan dejado las partes. Lo vamos a ver principalmente, más allá de que lo vamos a ver en varias contrataciones, en el contrato de compraventa vemos que si las partes nada dijeron sobre el lugar en donde debe ser entregada, bueno, no se establece cuál lugar debería ser, ¿sí? Por ejemplo, o en el contrato de mutuo lo mismo, ¿sí? Pero se trata de normas de tipo supletoria, es decir, se van a aplicar siempre y cuando las partes nada hayan dicho respecto al lugar de entrega de la cosa, ¿sí? Porque si no, lo que prima es lo que las partes hayan dispuesto en su contrato. Ahora bien, frente a este vacío, frente a esta laguna, aplico la norma supletoria, ¿sí? Que es la que haya dispuesto el legislador frente al silencio de las partes. Y por último, a los fines de poder completar, integrar nuestro contrato, voy a recurrir a los usos y las prácticas del lugar de celebración, siempre que hayan sido declarados obligatorios para las partes o que sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en el que se celebra el contrato. Bien, salvo que acudiendo a eso sea irrazonable con lo que anteriormente hayamos plasmado en nuestro contrato. A eso hace referencia el artículo 904, a integrar, a determinar el contenido de nuestro contrato.
¿sí? La idea es que, por supuesto, nuestro contrato sea suficiente, que se valga por sí mismo y no tener que recurrir a las normas de tipo supletorio ni a los usos y costumbres de los lugares de celebración, ¿sí? Pero frente a un vacío, frente al silencio, para poder, obviamente, darle ese marco, tengo que recurrir primero a las normas indisponibles, que son esas que no pueden ser dejadas de lado por las partes, luego a las normas supletorias que van a suplir, como dice el artículo, la denominación, el silencio de las partes, y por último justamente los usos y las prácticas del lugar de celebración. Bien, más allá de que también se tiene que tener en cuenta las normas del Código Civil y Comercial relativas, obviamente, al contrato, ¿sí? Siempre, porque muchas veces pasa que cuando se trata de contratos innominados, bien, que no están regulados expresamente, teniendo en cuenta la función o la finalidad del contrato, le puedo aplicar de forma supletoria otras normas. Pero eso lo vamos a ver después cuando veamos compraventa, o por ejemplo cuando veamos mutuo, dice, se aplicará de forma supletoria las reglas de para contrataciones que tengan por objeto, así. Pero eso lo vamos a ver después en la parte general. A eso hace referencia este artículo 964. Integrar, completar, determinar el contenido de nuestra contratación frente al silencio de los contratantes al momento de expedirse en ese contrato, ¿sí? A eso hace referencia este artículo 964, que cuando lo leemos como que nos parece medio difícil, muy largo para terminar de leerlo, y después cuando lo entendemos contextualmente nos es mucho más simple. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta de interpretación de integración. Están muy cansados, los veo. Bueno, estamos todos muy cansados, estamos con este día, la verdad, estamos todos muy cansados. Pero bueno, es una consulta. Sí, Justina, sí. Cuando hablamos de normas indisponibles, ¿sería acertado dar ejemplos de cuáles serían los artículos en los que por ejemplo, como vos hablás del lugar, o así como cuando hablamos de buena fe, nombramos los 4 artículos que hablan de buena fe, relacionar este artículo o este primer inciso con ejemplos de normas indisponibles como para reforzar dónde igual, están? Sí, pero a veces puede ser el ejemplo, a veces puede ser medio complicado. Si por ejemplo, se te pregunta, la doctora Obligado te pregunta, ¿qué es la norma indisponible? Decía, aquella que no puede ser dejado de lado por las partes. Capaz que con eso ya termina, porque tal vez das un ejemplo en un contexto que puede llegar a ser, obviamente, comprendido de otra forma. Entonces, si con eso alcanza, con eso alcanza. Es bueno a veces solamente responder lo que nos preguntan en determinados casos, no siempre obvio, pero como responder ahí y esperar la próxima pregunta, porque nos ha pasado muchas veces que a veces como que se quieren explayar y ahí es como que se embarran y yo ya no sé qué cara poner como para que la corten, como para que listo, y como que siguen y es peor, no saben los nervios que a mí me genera cuando los estoy escuchando, porque no sé cómo hacer para que la corten. Entonces a veces es como ir medio cortito y al pie, como por ejemplo, cuando se escucha el por ejemplo, a veces puede ser bueno o malo. Entonces, primero como vamos, ya en la parte general sí vamos a poder como explayarnos más en el ejemplo. Ahora como que vamos a entender la teoría, ¿sí? Vamos a tratar de como entenderlo. Y después si podemos aplicar un ejemplo, sí, pero estar bien seguro con el ejemplo, bien seguro. Por eso a veces cuando medio cortito, digamos, medio cortito y al pie. Eso yo les digo que de la experiencia que hemos tenido, las respuestas cortas al pie, concisas, de forma técnica precisa, así salen, chicos. Es rápido. Sí, porque donde empiezan a alargarla a ustedes, más largo también se hace el examen en cuanto a seguir como ahí preguntando, porque a veces se habla y es como que es peor. Obviamente, si se les pregunta tienen que contestar, no van a contestar sí, no, una cosa tipo robótica, no digo que no, pero a veces lo menos es más. En eso tengan cuidado cuando van a hablar, o el ejemplo, tengan cuidado, y más cuando es oral.
cuando están ahí enfrente del docente, ¿sí? Es complicado. Pero quédense tranquilos que igual el espacio es súper cómodo. Rendir con la doctora obligado es un placer, chicos. Yo la verdad que a veces he rendido con otros docentes que no era para nada cómodo. La doctora obligado les da un escenario, un espacio en el que ustedes van a estar cómodos, y veo que todos estudian un montón en ese sentido. Entonces van a estar cómodos, no tengan miedo de eso. Obviamente sé que es difícil, porque estar tranquilos cuando llega el parcial es difícil. Y yo les puedo asegurar que a mí todavía, yo estoy desde el 2019 con la doctora acá acompañándola en lo que es contratos, y yo me pongo muy nerviosa cuando ustedes están rindiendo. Ya sea presencial, virtual, cuando están haciendo un cuestionario, yo estoy conectada con ustedes, no me voy de eso. Ustedes están respondiendo y yo estoy atrás viendo qué respondieron, qué no respondieron. Yo me pongo muy nerviosa, así que darles tranquilidad a ustedes se me complica un poco, pero voy a tratar de, en este momento, de estar ahí en la mesa, ser lo más tranquila posible y tratar de ayudarlos en lo que más pueda, ¿sí? Pero, por favor, estudien, hablen bien, exprésense bien, ¿sí? Porque veo que todos tienen cara de estudiosos, ¿sí? Como que den fruto de eso, den fruto en el momento del parcial, ¿sí? Que eso la doctora lo revalora, la verdad. A mí, ¿sabes lo que me está costando un poquito? Si bien yo me expreso bien en mi vida cotidiana, pero me está costando ser totalmente técnica y tener un buen vocabulario jurídico, y a veces charlo con mi esposo, y entonces le digo, estoy practicando, y le digo cosas... Está bien, pero está bien. me está costando lo mismo que me cuesta en penal. Entonces yo por ahí entiendo el concepto, y yo lo puedo llegar a explicar, pero por ejemplo en metodología, la profesora me desaprobó porque me dijo que se le explicaba las cosas con mi lenguaje, y ella quería un lenguaje jurídico, y correcto. O sea, me mató al recuperatorio, todavía la debo, porque me cuesta. Es complicado, cuesta, chicos. Yo les digo que yo en el juzgado, yo trabajo con la doctora obligado, y ahora, bueno, no es nada que ver a lo que era antes, pero yo cuando me recibí arranqué la mesa de entradas con la doctora. Hoy en día estoy en la mesa de entrada, pero es distinta la función que tiene hoy en día el personal de mesa de entrada en un juzgado, porque no tenemos la gente que teníamos antes en los juzgados. Antes atendíamos más de 100 personas por día. Hoy en día tenemos 12 turnos más lo que es la atención espontánea, ¿sí? Pero nada que ver a lo que era. Y a mí el vocablo, así, el hablar así, me lo dio el contacto con el otro, el profesional, la consulta diaria. Cuando me iban al principio yo no sabía cómo hablar, cómo expresarme, pero el contacto con el profesional, con la parte, te hace que de a poco vaya saliendo, ¿sí? Quédense tranquilos que van a estar recancheros, después van a hablar así. Yo a veces llego a casa y sigo hablando muy técnica, y me miran y me dicen, no entendemos nada de lo que decís, pero quédense tranquilos que esto es una práctica, ¿sí? Lo tienen que practicar. Yo lo practicaba con mi mamá, con mi abuela, con mi novio, que no entendía nada, pobre, y ellos me decían que todo lo que decía estaba bien, porque claro, no lo entendían. Pero bueno, se va como eliminando ese miedo. Yo siempre les recomiendo eso, vayan hablándolo. Sé que es difícil juntarse entre ustedes hoy en día, porque antes yo tenía 4 amigas que nos juntábamos siempre, y una le tomaba a la otra y así. Hoy en día es difícil, pero vayan armando esos espacios y practicándolo, porque la práctica en el habla es como que nos va eliminando ese miedo. Y después, Mabel, vas a estar re canchera hablando re bien, y vas a probar metodología y todas las materias. Porque además, piensen que están a un paso, chicos, están a 2 años de ser abogados, a 2 años, no es nada, ¿sí? Se pasa volando, les puedo asegurar, así que practiquen, porque cuando vaya su cliente a su estudio, o estén dentro del Poder Judicial, cuando los vayan a ver, tienen que hablar lindo, así que vayan practicándolo, porque ya están en la recta final, ya les queda nada, les puedo asegurar que 2 años se pasa volando, así que no se duerman en eso.
Bueno, voy a pasar de vuelta. Sí, Paula, decime. Cuando habla de integración, ¿hay solamente el artículo 964 nada más o hay alguno más? No, nada más que ese, nada más. Ese nada buenísimo. más. Bueno, eso nada más. Buenísimo, y acá Listo. voy a terminar. No, de nada. A ver, acá no. Mariana, sí. Marina, sí. Sí. Y me faltaba Bernardo. ¿Dónde estaba acá? Bien, creo que ya lo escuché todo. Sí. Bueno, sí, ya les tomé nota a todos, y de los que no estuvieron también los que me dijeron ustedes del grupo, que era Lara, que era Tomás y que era Valentín, que estaban sin conexión. Y después se presentó Gustavo, se presentó Florencia, se presentó Karina, que tenían también problemas y que por supuesto no pueden estar con los datos móviles, se les iban a terminar, y sin batería, por supuesto no hay problema. Esto yo mañana le informo todo a la doctora Obligado. Recuerden que el viernes van a tener clase con la doctora Obligado. Van a terminar objeto y causa, si no me equivoco, y van a avanzar en lo posible con efectos, ¿sí? Que son, trata la doctora en ese sentido de ir, los temas de ella, de ir continuado con el Código Civil y Comercial, ¿sí? Después conmigo voy a ver el cronograma para ya decirles la otra semana. Un segundito que ya les digo. Agustina, ¿volvería a ser el viernes o sea, el lunes volveríamos con Obligado y el viernes con vos? Exacto. Consulto, terminábamos con el objeto y causa el viernes y veíamos, no escuché bien. Perdón, el efectos. Sí, Perfecto. llegar a alcanzar en ese sentido, porque objeto es uno de los temas que más hay para desarrollar, ¿sí? Bien. Ven objeto inmediato, lo refuerza mucho con ejemplos, no sé si van a llegar a ver todo. Voy a compartir con... Entonces el viernes tenemos con la doctora Obligado. Exactamente, con la doctora Obligado. Acá tengo el cronograma. Estamos a 3. Efectos. También efectos, pero esto es un tema de la doctora. Y acá también. Seguramente yo voy a dar, porque todo lo que es efectos de los contratos, efectos del artículo 1021 a 1032, y todo lo que tiene que ver con el 1021, 1024, 1031, 1032, señas, reservas, son temas de la doctora Obligado, ¿sí? Que inclusive cuando estuvimos viendo el cronograma de clases, son temas que me pidió, que me indicó la doctora que iba a desarrollar ella. Seguramente conmigo vamos a empezar a ver efectos de los contratos onerosos, si no me equivoco, efectos de los contratos onerosos que tienen que ver con la obligación de saneamiento, ¿sí? La responsabilidad por evicción, la responsabilidad por vicios ocultos, los vicios redimitorios, a eso vamos a ir viendo. Hay material de todo y hay videos de todo, pero igualmente los vamos a tratar acá en clase, ¿sí? Recuerden que es un elemento, cuando hablamos de responsabilidad, de obligación de saneamiento, se trata de un elemento natural de los contratos bilaterales, ¿sí? A eso hace referencia este tema. Después de los contratos onerosos, perdón, les dije bilaterales, perdón, ya se me mezcló. No, es un efecto natural de los contratos onerosos, ¿sí? A eso hace referencia la obligación de saneamiento. Vamos a ver que es una excepción en los contratos a título gratuito, ¿bien? Una excepción siempre que las partes lo incluyan en su contratación. A eso hace referencia, vamos a ver evicción, vamos a ver, uno tiene que ver con el defecto en el derecho, otro tiene que ver con el defecto en la cosa, ¿sí? A eso hacemos referencia y cómo responde el obligado a saneamiento. Cuáles son las excepciones, qué incluye, qué no incluye, a eso vamos a hacer referencia seguramente conmigo el otro viernes. Espero igualmente la confirmación de la doctora Obligado, pero todo lo que tiene que ver con efectos del 1021 al 1032, si no me equivoco, son todos artículos de la doctora Obligado, y de 1021, claro, exactamente, a 1032 son todos artículos que van a ver con la doctora Obligado.
porque quiere desarrollar con precisión, me indicó el artículo 1031 y 1032, que tiene que ver con la suspensión de cumplimiento y la tutela preventiva. Son dos temas importantes, presten atención cuando la doctora lo dé, ¿sí? Porque son temas muy importantes y que con esto de la pandemia ha sido un tema recurrente, novedoso y que se ha aplicado aún más. Por eso mismo me había dicho que todo lo que tiene que ver con efectos subjetivos, ¿sí? Entre los contratantes y con relación a terceros y suspensión de cumplimiento y fuerza mayor los iba a dar ella, así que seguramente conmigo seguimos con obligaciones de saneamiento, ¿sí? Todo lo que es responsabilidad por evicción, después lo que es seña siempre lo da el autor obligado, seña y reserva, después de sus subcontratos hay videos míos, y el último tema tiene que ver con extinción, modificación y adecuación, también un tema muy importante. Estoy viendo que nos quedan muy pocos artículos para estudiar, muy pocos, ¿sí? Así que ¿Puedo hacer una ya consulta? Sí. Porque yo la semana pasada me llegué a conectar 2 minutitos el viernes, pero estaba fuera en la calle y me quedé sin batería. Sí. Y después no tuve acceso a la clase. No sé el tema que se dio el viernes. El viernes fue forma. Forma, bien. Forma de los contratos. Listo. Hoy está prueba, pero fíjense que todos los artículos se han dado del 957, lo que es clasificación, formación de consentimiento, los contratos tratativas, objeto, causa lo van a ver, prueba y forma también, después está efectos, obligaciones, nos queda, conmigo seguramente vamos a estar con obligaciones de saneamiento, y lo que no llegue a dar la doctora de extinción, modificación y adecuación del contrato, ¿sí? La parte, estos artículos también, como el Ave María, la parte de extinción, es muy importante, ¿sí? Y no sé si la doctora va a dar aún más de lo que tiene que ver con los contratos de consumo, pero conmigo seguramente lo que quede para dar es obligación de saneamiento y lo que la doctora me indique de extinción, ¿sí? Pero vamos a dedicarle una clase exclusiva a obligación de saneamientos de forma general, seguramente otra para evicción y otra para lo que tiene que ver con los vicios ocultos, vicios redimitorios, ¿sí? Para que esté, eso tal vez nos lleve 3 clases. ¿Cómo puede ser que nos lleve una? Depende, ¿sí? Eso no les puedo decir. Y seguramente después seguimos con extinción. Los temas que quedan son del autor obligado. Perdón. Que tiene que ver con efectos y con extinción. Sí, Mabel. ¿Cuándo dijiste que vimos forma? Porque no la encuentro. Si no El viernes pasado. El viernes vimos objeto con la doctora obligado. El lunes estuvieron conmigo, ¿no? Hay un video de la doctora Riera de forma. No, pero conmigo lo vimos conmigo, también. En la clase del lunes, fue porque se acuerdan que la doctora obligado no pudo estar. Ahora ya me acuerdo, que vieron conmigo forma. Ah, sí, tienes razón. Lunes vimos forma. 10-15 al 10-18. ¿Sí? Sí. Lo vimos sí. el 30 de agosto. Exacto. Y el viernes tuvieron clase con la doctora obligado. Y el viernes tuvimos clase con obligado. Bien. Ahí está. Ahí está. Yo porque lunes? me había olvidado. Perdón, decime, Claudio. ¿Este lunes perdón. hubo clase? No. El lunes pasado. Ah, está bien, porque dijiste el lunes, digo, ahí me mezclé, porque yo estaba... No, es así. El lunes pasado, ahí está, 30 sí, está bien. de agosto, vieron conmigo forma. El viernes ¿qué vieron con la doctora obligado? Objeto. Objeto. O sea que va a terminar con causa la doctora y va a seguir con efecto seguramente, por lo que me adelantó. Sí. ¿Puede cambiar el tema? Puede hacerlo. Por lo que me adelantó, seguiría eso, pero no les puedo confirmar. Este lunes no tuvimos clase porque la doctora no pudo dar clase, se pasó para hoy. Hoy la doctora no pudo presenciar porque está con un tema que no podía presenciarlo. Lo hago yo y la doctora va a dar este viernes lo que falte de elementos y tal vez siga con efectos, pero no lo puedo confirmar porque eso lo dispone la doctora a medida que desarrolle la clase, ¿sí? Así sería. La próxima clase, que es el otro viernes conmigo, ¿qué vamos a seguir? Seguramente obligación de saneamiento. Seguramente, ¿sí? Porque sería el tema próximo a seguir mío. ¿Bien?
El viernes 10. El viernes 10. No. No, el viernes 17. El viernes 17. Ahí está, ahí está. Te hago una consulta. ¿Tenés idea? Porque no miré el cronograma estos días. Si vamos a tener algunos días como para estudiar antes del parcial, o tenemos clases justo hasta el último, hasta el anteúltimo. A ver, para que ya llego, voy al cronograma. El cronograma, la última clase es el 24 de septiembre. Ok, lo voy a anotar. Es viernes 24 de septiembre por cronograma. Puede ser de que si no se llega a dar alguna clase, o que si la doctora obligado no termina, por ejemplo, en una clase un tema que ella había dispuesto, puede que tome uno de los días que quedan para poder desarrollarlo. Porque, por ejemplo, extinción de los contratos se tiene que ver en una clase, pero es un tema súper extenso. Y a veces se hace complicado darla en una sola clase. Entonces puede ser de que tome esos días. Y a veces nos han pedido ustedes en sí, los alumnos, clases de repaso. A veces, ¿sí? Y hay veces que nos dicen, no den clase porque queremos estudiar. Sí. Eso lo vamos viendo después, ¿sí? En ese sentido lo vamos viendo. Y también se había publicado en cronograma que estaba la posibilidad como de hacer una clase presencial previo a los parciales, no sé si los vieron en la guía de actuación. Sí, pero eso tenían que solicitarlo y siempre que la facultad lo autorizara, en su caso, ¿sí? Probablemente sí se pueda hacer porque se está hablando con varias materias de que se adecúen unos espacios para poder hacer clases de repaso en la facultad. De hecho, seguro se van a estar comunicando con la doctora Obligado porque hoy también hablábamos de eso. Que muchos docentes la pidieron y me parece una herramienta muy buena, pero además, pues muchos estudiantes todavía no conocen la facultad, no en el caso de nosotros, pero sí en materias como civil, obligaciones y otras, así que se va a tener mucho en cuenta. Bien, bueno, perfecto, sí, eso en cuanto se contacten con la doctora. No sé si hubo un pedido en sí de ustedes o es por los demás docentes. Se hizo en general con todos los docentes y con los titulares de las materias y las áreas civiles, penales y demás. Bien, no, porque la doctora cuando hicimos esa guía de actuación que ustedes tienen en la plataforma, está dispuesto la posibilidad de un encuentro presencial siempre que sea solicitado y siempre que contemos con el aval de la facultad. Por supuesto, si no podemos, no se puede, ¿sí? Pero siempre que lo pidan y que nos autoricen, se podía llegar a hacer. Así que eso no, estimo que no es obligatorio, no sería obligatorio porque es lo mismo para el parcial. Eso siempre como está pedido, a veces les sirve como el encuentro presencial, ¿sí? Como que ya estamos muy acostumbrados del encuentro telemático por Zoom y demás, pero muchas veces se pide la necesidad de una clase como en vivo, en directo, en la facultad, digamos, así. Pero bueno, no sé, eso lo vamos a ver siempre que haya sido pedido y evaluado por todos ustedes y teniendo en cuenta la disponibilidad también del docente, porque si pasa que alguna de las dos estamos con COVID, no se puede, ¿sí? Una y la otra no, ¿sí? Ojalá que no pase, porque yo ya tuve, la doctora ya tuvo, y ojalá que no pase, pero puede pasar en esa cuestión, ¿sí? Teniendo en cuenta la autorización de la facultad, las medidas a nivel provincial, nacional y municipal, y también la disponibilidad, tanto de alumnos como de docentes, había dispuesto así la doctora en la guía de actuación. Vayan pensándolo como para avisarle con tiempo a la doctora, ¿sí? Que tienen el grupo y demás, como vayan pensándolo en caso de que así lo requieran, ¿bien? Ténganlo en cuenta, ¿bien? Bueno, chicos, los libero para que sigan estudiando o sigan con otra materia. Recuerden el viernes con la doctora Obligado, ¿sí? Creo que contesté todo lo que me escribieron en el chat y ahora miro el mensajito que me dejó Estefanía, ¿sí? Y ya te contesta. Así que bueno, chicos, buena semana y nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Buen descanso el fin de semana. Gracias. Adiós, gracias. Adiós. Chao. Nos vemos.